Bien, buenos días a todos los hermanos en esta mañana. Y estaba pensando, escuchando a José y a Nati ahí, cuando el Señor llama, ¿no es cierto?, cuando el Señor obra, y qué macana porque nosotros ahora conocemos de ellos. Ahora sabemos de ellos, así que el Señor en esta mañana nos hizo una responsabilidad muy grande. Yo tengo que ir a Vietnam. Pregunto, ¿quién va a Vietnam? Que vaya José, ¿no? No sé, pero tenemos la responsabilidad de sostenernos nosotros porque somos pueblo de Dios y en los planes de Dios tenemos dos opciones. O dejamos que pasen los planes de Dios o decimos, no, yo también quiero en ese plan divino, ¿no? Y así que es un desafío como iglesia, no solamente orar, sino participar y un desafío que posiblemente el Señor llame a nuestros corazones. Y más adelante trabajaremos sobre eso y también los invito a José y a Nati que nos tengan informados a través de Jason, porque sabemos que es un proceso largo, pero bueno, el Señor es el que llama, el que provee, como dice ellos. Cuando el Señor te pide cambiar de lugar, por ahí cambiar de país, de provincia y dejar cosas, y uno a veces se tira medio ahí a la... ¿no es cierto? Pero tomado de la mano del Señor. Y qué bueno participar en esa bendición como iglesia, ¿no? Y como dicen, pero ¿y qué recursos? ¿Y qué tiempo? ¿Y qué cosas? Y hoy vamos a hablar acerca de eso también, ¿no? Cuando el Señor presenta desafíos en nuestra vida, cuando presenta cosas para hacer, bueno, yo tengo dos opciones. Y es o hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del diablo. O sea, no hay dos opciones, no hay un término medio. Vieron que se escucha que no hay Corea del Medio. Hay Corea del Norte y ¿qué? Corea del Sur. Estás allá con Chuchubín, no sé cómo se llama el coreano ese que anda con misiles, bombas nucleares y amenaza a todo el mundo, o estás en Corea del Sur. O sea, tenés que tomar partido por unas cosas. Y cuando uno está con el Señor, qué mejor tomar partido por las cosas de Dios. Jesús lo dijo muy claramente, dijo, bueno, el que no está conmigo, el que no recoge, ¿qué hace? Desparrama. No hay una opción cómoda en los caminos del Señor. Cuando Él llamó, cuando Él redimió, cuando Él compró con su sangre, cuando Él nos hizo propiedad de Él y dijo, vosotros sois mi pueblo, ustedes son mis hijos y ustedes son mis amigos, si hacéis que lo que yo te mando. Lo que yo te mando. Y siempre lo que manda Dios es lo mejor. Ayer mirábamos algo con los jóvenes acerca de las pruebas, cómo Dios permite las pruebas en nosotros para desafiarnos en nuestra templanza, en nuestra calidad de vida, ¿no es cierto?, en mejorar hacia el crecimiento de la imagen de Jesucristo, ¿no es cierto? Y bueno, el desafío de esta mañana, que no esperábamos mucho, también nos hace abrir un poco la cabeza. Así que gracias por la visita de José y su familia y también pensar en lo nuestro. Bien, estamos tratando un tema. Hoy tenemos 25 minutos nomás, así que no sé a qué hora. Después Jason se fue arriba a la clase, pero capaz que tarde un rato más, no le diga nada. Estamos viendo el tema de conocer a Dios. Qué importante conocer a Dios. A veces podemos conocer acerca de Dios, a veces podemos conocer cosas que son de Dios, a veces podemos saber de oídas, como decía Job, de oídas cosas de Dios, hasta que uno empieza a tener una relación personal, íntima con Él, y entonces nuestra vida cambia, ¿no es cierto? Nuestra vida cambia. El hecho de encontrarnos con Dios produce una transformación, de encontrarnos verdaderamente con Él. En los ejemplos de la Biblia vemos que todos los que tuvieron un encuentro con Dios salieron transformados, salieron distintos. Muchas veces hasta su nombre cambiado. Le cambiaba el nombre, Dios decía, bueno, vos te llamaste de esta manera, ahora te llamabas Abraham, bueno, ahora te vas a llamar Abraham, ¿no es cierto? O sea, le cambiaba todo. Y acercarse a Dios, ese proceso de acercarse a Dios a través de la obra de Jesucristo, el principal propósito de Dios es transformación. Transformar nuestra vida, amoldarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y el tema que nos toca hoy, siguiendo este estudio de conocer a Dios, es... ¿podemos ser maduros? Sí, le pondría un título, diría, ¿podríamos ser maduros o podríamos ser más duros?
Frente a las decisiones de Cristo podemos ser maduros en las cosas del Señor o podemos ser ¿qué? Más duros con las cosas del Señor. Porque el Señor habla, el Señor llama, el Señor invita, pero llega un momento que dice, bueno, pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Cuando vamos a las Escrituras, todo lo que trató el pueblo de Israel, pasó con la obra del hombre. De maneras diferentes Dios habló hasta que su Hijo envió, ¿no es cierto? Y bueno, muchos endurecieron su corazón y a pesar de que tenían grandes señales, la dureza de su corazón hizo imposibilitar la obra de Dios. Vamos a ir a Hebreos en esta mañana, capítulo 5. Yo veía que José leía una Biblia chiquitita, de lejos. Yo acá leo esta grande y de cerca. Así que bueno. Hebreos capítulo 5, vamos a utilizar este pasaje como base, hay mucho más, pero bueno, tenemos que hacer un resumen en esta mañana. No se me quedan quietos los papeles. Bien, Hebreos capítulo 5, vamos a leer del 11 al 14. ¿Algún hermano que esté leyendo Hebreos 5 del 11 al 14? Si lo encuentran, Hebreos 5. Está bien, porque por ahí lo tiro. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Señor. Que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es experto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana porque podemos ir a tu palabra ahora, Señor, y que tú nos hables a través de ella conforme a las necesidades de nuestro corazón. Tú sabes, tú disciernes, conoces, Señor, aún aquellas cosas íntimas en esta mañana y por eso nos encomendamos a ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Usted conoce a Dios? Entonces, ¿qué le dijo esta mañana a Dios? ¿O qué le dijo esta semana? ¿O qué le dijo este mes? Porque si conoce a Dios, habla con Él. Yo puedo decir lo que me dijo mi esposa esta semana o esta mañana. ¿Por qué? Porque tengo comunión con ella y mi relación con ella es permanente. El cristiano que tiene comunión con Dios, Dios le habla permanentemente. Dios quiere tener, ¿no es cierto?, esa relación personal que nació allá en Edén. ¿Se acuerdan cuando se paseaban en el huerto y Dios qué hacía? Hablaba con ellos. Entonces, ese deseo de Dios permanece aún hasta nuestros días, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber y conocer acerca de Dios, primero tenemos que dedicar una vida devocional, espiritual y de comunión con Él. No se va a forjar de manera milagrosa una relación con Dios si no amamos su palabra, si no dedicamos tiempo, si no tenemos oración y tenemos comunión. Entonces la madurez espiritual en principio viene por esa relación personal, íntima. Hay un himno que decía, a solas al huerto yo voy, ¿no? Y estoy con Él, el Señor, y Él me habla y me alimenta y me exhorta, y bueno, y todo un proceso. Pero cuando Pablo escribe, Pablo digo yo, no sé si es Pablo, pero bueno, alguien escribe, el Señor escribe Hebreos, en capítulo 5, como leímos nosotros, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír la palabra de Dios. El problema que había acá en esta circunstancia, y tiene un título, Advertencia contra la apostasía, contra dejar a Dios y servir realmente a otros dioses, sería algo así, es que estas personas se habían hecho tardos ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Habían escuchado, habían aceptado. Pablo cuando le escribe allí a los hebreos, encima
ellos conocían y sabían mucho de lo que era la doctrina, pero ahí está hablando de una relación personal, de una relación íntima, y yo quiero que veamos que la persona madura es la que logra esa comunión con Dios para transformación. Dice, porque debiendo ser ya maestros. El problema de ellos es que ya debían ser maestros. ¿Y qué pasaba con ellos? No eran maestros. Y acá cuando dice maestro no quiere decir que tienen que ser que enseñan, que predican, ¿no es cierto? Maestro es aquella persona que está capacitada, que está preparada por el Señor, ¿no es cierto? Que ya ha aprendido, como dice más adelante, por el uso, ¿no es cierto? Dice el versículo 14, pero el alimento solo es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podríamos decir que la madurez entonces es aquel ejercicio, aquella gimnasia, aquello que nosotros hacemos periódicamente y nos ayuda mediante la colaboración del Señor a discernir entre lo que está bueno y lo que está malo. Y eso se logra con el tiempo. La madurez no significa años. Es cierto que cuando Pablo escribe a Timoteo dice no un neófito, no alguien nuevo, porque a veces en la novedad del Evangelio cometemos errores. Yo cometí miles de errores porque cuando me convertí no sabía, la Biblia sabía que tenía tapa nomás. Entonces, y al poco tiempo ya me daban para predicar, así que yo no me imagino lo que habré hablado porque mi ignorancia era tal. Pero bueno, dice, por el uso, entonces uno empieza a estudiar, empieza a analizar, empieza a ver y empieza a crecer y empieza a discernir entre el bien y el mal. Y eso se logra a través del tiempo. Ahora, yo puedo tener 40 años de iglesia y ser un inmaduro espiritualmente. ¿Por qué? Porque todavía no estoy discerniendo, todavía no me estoy dando cuenta de qué cosas son las que agrada a Dios y qué cosas son las que desagrada a Dios. Y a veces nos encontramos con personas que todavía uno tiene que estar explicándole, como dice acá, las obras primeras rudimentarias de arrepentimiento, de dejar el pecado, de la sangre de Cristo que no limpia pecado, y tenés que ir a Juan 1.9, 1 Juan 1.9, Juan 3.16, los primeros versículos que escuchamos nosotros con el Evangelio. Pero después de tantos años de la iglesia, eso ya quedó. Ya fuimos salvos, ya entendimos la salvación tan grande. Sí, la entendimos. Entonces tenemos que analizarlo. Bueno, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Ya entendí bien la salvación? ¿Ya sé que Cristo murió por mis pecados? ¿Ya sé que tengo que dejar de pecar? Porque cuando dice el versículo 14, el alimento sólido, cuando yo quiero empezar a ingerir alimento sólido de parte de Dios, es porque ya los sentidos los tengo ejercitados. ¿Qué quiere decir ejercitados? Que yo he aprendido. ¿Cómo aprendí yo? Por las malas. ¿Cómo crece uno en la vida cristiana? Lamentablemente, la mayoría de las veces, equivocándose. ¿Cuántas veces dijiste, no, Señor, esto yo lo tengo reclaro, esto es de Dios? No, esto sí, esto es de Dios. No, sí. ¿Oraste? Bueno, sí, oré un poco. ¿Lo viste en la palabra? Bueno, no sé. Pero conseguí un pastor que me dijo que por ahí iba a ir y cuando tomo la decisión me equivoco y por ahí me metí en un brete y en una circunstancia que después no sé cómo salir. Y entonces tengo que ir, pedir perdón, arreglar las cuentas, hacer un montón de cosas. Eso me va ejercitando en mi vida para darme cuenta que mis equivocaciones fueron por una vanagloria, ¿no? Por creerme yo, que porque yo lo pensaba, yo lo decía, y como soy hijo de Dios, entonces todo lo que yo hago está bendecido. Bueno, no es así. No es así. Recuerde que el cristiano no está para hacer cosas y que Dios la bendiga. El cristiano está para ir a Dios y a ver qué cosas tengo que hacer. Es totalmente distinto eso. Muchos hacen su vida y dicen, bueno, yo hago mi vida, Señor, bendecime esto, bendecime aquello, dame tu bendición en esto. Y Dios dice, no, pará, yo esa cosa ni me meto. Mi plan es este, mi voluntad es esta. ¿Querés hacerlo dentro de mis planes y mis caminos? Vas a recibir bendición. Es una cosa completamente distinta y eso tiene que hacer un clic en nuestra cabeza. Porque si no somos asistentes de la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero siempre no tenemos los sentidos ejercitados en ese discernimiento del bien y el mal.
Vamos a casos prácticos. La ventaja es que yo conozco mucha gente de otro lado. Pero bueno, a veces toca, como decía Horacio, personas que vienen a pedir consejo. Y yo que soy medio negativo, medio va, porque si me miran con medio ojo, pero ya cuando viene alguien a pedir un consejo, y yo digo, va a andar mal. Pero todavía no, ya va a andar mal. ¿Por qué? ¿Estás en comunión? No, no estoy en comunión. ¿Estás diciendo para atrás? No. Entonces no expliqué más nada. No hace falta explicar todo el proceso. Pero, y ahí siempre agregan el pero, ¿no? No, pero en estas circunstancias, ¿vieron la historia? Conocí a un muchacho, es creyente, no, pero, y ahí empieza. Busqué un trabajo, pero, y tengo que mentir en el... Pero, y empiezan todas las excusas que se van presentando y después se encuentran enredados en un montón de problemas y uno tiene que volver otra vez, ¿qué? Al arrepentimiento, acercarnos a Dios, pedirnos que nos limpie, pedirnos santificación y arreglar las cuentas. Y muchas veces quebrando un mal testimonio que a veces en ese lugar, en esa zona donde nosotros estamos, más vale que no aparezcamos más porque si nos ven... ¿Entendemos lo que es ser maduro? Es el ejercicio en el discernimiento del bien y ¿qué? Y el mal. Quiere decir que si yo tropecé con una piedra una vez, ¿qué voy a hacer? ¿Seguir por ese mismo camino? No, ya aprendí la lección. Oh, Señor, cuántas veces tuve que yo arrepentirme. Les puedo contar miles de cosas personales. Por decir un sí rápido, por hacer un compromiso, por tomar una decisión en la carne, por creer que era de bendición, pero no tener ese discernimiento de comunión con Dios, de librarme. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Medita de día y de noche. Y muchas veces podemos ser engañados sutilmente con esa astucia que tiene el diablo de hacer algo parecido al Evangelio, pero que después nos tenía enredando en cosas malas. Bien, el maduro espiritualmente no está toda la vida pasando necesidad en su vida. El maduro espiritualmente, toda su vida no es de necesidad. ¿Vieron que hay personas que toda la vida están pasando mal? Necesidades económicas, necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades, y asisten por años a la iglesia para recibir recursos económicos, recursos, sociales, recursos espirituales, pero siempre están recibiendo, 1 año, 2, 3, 5. Yo no digo que el cristiano no pase necesidades, porque muchas veces en el cristiano, en el proceso, como dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, tanto para tener riqueza como para tener ¿qué? Pobreza. Y en este país generalmente tenemos pobreza, pero dice, he aprendido a contentarme. Yo no digo que el cristiano no tenga que pasar necesidades, no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, por las dudas. Pero sí es una señal rara, porque Dios con toda situación, con toda tentación, con toda prueba, da siempre juntamente con eso que da la salida. Entonces, si por años yo estoy rondando en una situación que no sale, y siempre pasando necesidades y siempre pasando problemas, tendría que ver porque no he visto junto desamparado ni hijo de Dios que mendigue pan. Entonces yo le digo, ¿le creo a Dios? ¿Le creo a Dios que Dios va a proveer? ¿O siempre estoy comiendo las migajas y quedándome allí con ese evangelio y no haciendo las cosas que Dios dice o hace? Saben que muchos de los problemas del cristiano por la falta de administración. En el barbecho de los pobres, dice un proverbio, hay mucho pan, pero se pierde ¿por qué? Por falta de juicio. El Señor te proveyó durante este mes un montón de cosas y el hombre sabio hace como la hormiguita. ¿Qué hace la hormiguita? Eso dice el proverbio. ¿Qué hace?
junta en las épocas buenas, ¿para qué? Para que vengan las épocas malas. Como nosotros siempre tenemos muchas épocas malas, pero bueno, dentro de lo malo aún administrar bien. Yo he visto gente que por ahí, cuando tiene un dinero, tiene una vida, digamos, bastante desparramada de recursos durante una semana y después el resto del mes sigue pidiendo necesidades o pasando necesidades por una mala administración. Entonces la vida cristiana es mucho más que venir a una iglesia, que cantar un coro, que leer su Biblia. Tiene que ver con algo involucrado en nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón. El maduro puede pasar necesidades, pero Dios le va a dar a su tiempo para compartir de sus recursos. No busquen ustedes. Pero en Mateo, si alguien me busca, Mateo 7:12. Y otro que busque, Hechos 20:35. Alguien que busque Mateo 7:12, si lo tengo bien anotado, y Hechos 20:35. Lo pueden leer. Y Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bien. En todo los he enseñado que trabajando así, ¿no es cierto? Y el cristiano tiene que ser una persona de dar. La característica del cristiano es una persona que da. A mí, cuando yo recién llegué al Evangelio, una familia que tenía muchos hijos y tenía pero montones de necesidades, pero siempre estaba alegre, ¿no es cierto? Y nunca vi una queja de ellos. Una vez me acuerdo que le regalaron un cajón de tomate. Yo vi pequeños detalles que me marcaron a mí en la vida de ejemplos de esa familia. Y yo dije, bueno, ahora está con esta familia, ¿qué va a hacer? Y digo, no sé, hará salsa de tomate, no sé, se fijará todas las cosas para hacer. Pero ellos con ese cajón de tomate que llegaron a la iglesia y repartieron a todos los hermanos. Y dijeron, porque sé que era una época, yo pasé 2001, pasé todas las crisis, y era una dice, mirá, si el Señor nos proveyó a nosotros tan abundantemente un cajón de tomate, sería egoísta tener todo este recurso para nosotros, y sin despilfarrar, sin nada, pero repartió a cada uno tomate. Y yo dije, qué corazón, ¿no? Porque yo capaz que si recibo tomate, digo, esto es todo para mí, esto es lo que el Señor me proveyó. Y esas pequeñas acciones marcó que frente a la necesidad, con una buena administración, el Señor es fiel. Ahora, yo tengo que realmente predicar y entender que Dios es fiel. Después de 10, 15, 20 años en la iglesia, yo tengo dudas de que Dios es fiel. O que Dios provee. O que frente a la necesidad, Dios va a atender mi necesidad. Tan lejos están las cosas de Dios que yo a veces tengo que depender del mundo, de circunstancias, de familiares, o de créditos, o de un montón de cosas que creo que las soluciones vienen por este lado, y no depender del Señor. ¿Vamos entendiendo lo que es el ejercicio entre el discernimiento y el bien y el mal? ¿Vamos entendiendo lo que es en la administración de nuestra vida? Que Dios nos dé ese ejercicio de decir, mirá, esto me conviene, esto no me conviene. Esto lo tengo que hacer, esto no lo tengo que hacer. Ese es el ejercicio. El ejercicio ahí es gimnasia. ¿Vieron? Allá yo lo veo, no lo miren mucho ahora, pero lo veo a Lauti, que últimamente me está cambiando el físico, Lauti. No sé si viste a Anita, ¿viste? Bien, Lauti, ahí, mirá qué abrazo. El otro día en casa ahí agarró la escalera. Y acá también tenemos corredoras olímpicas, ¿no es cierto? Y, bien, ¿cómo se logra eso? Yo me propongo todos los días andar en bicicleta, ¿viste? Y después la miro y digo, no, está muy desinflada, hace viento. Es un ejercicio, yo me tengo que proponer hacerlo. Bueno, el discernimiento espiritual es un ejercicio que yo me tengo que proponer todos los días, y por ahí a veces, como el ejercicio que tengo que hacer yo, lo dejamos de lado. No, el discernimiento, decir, Señor, dame discernimiento en esto. Señor, esta decisión, este trabajo, esta pareja, cansado de ver, no, mira, conocí a alguien,
y tiene estas características, no, pero, y ya cuando empieza el pero, uno ya sabe el discernimiento del bien y el mal, porque en Dios no hay peros. En Dios hay sí y amén y listo, se terminó. Y cuando en la iglesia en la Biblia tenemos montones de características que hay para tomar una decisión, tienen que estar todas las características. No, bueno, con que estén 2 de 3, 4 de 6, cuando dicen los requisitos de los pastores, bueno, con que cumpla un poco más de la mitad, una vez escuché. No, porque Dios es excelente, Dios está en la gloria, es su santidad, en los ángeles que hablan permanentemente y cantan y alaban santo, y ese Dios, ¿cómo no me va a dar juntamente en esta situación que yo estoy pasando una salida que no sea la que Dios quiere? Pero eso se logra con el discernimiento. Muchas veces, como digo, equivocándome. Y otras veces, como por ahí diría José, ¿no? Señor, ya aprendí. Ya sé, listo, no me digas más, porque ya lo aprendí. ¿Cuántas veces? Qué lindo es eso, ¿no? Decir, bueno, ya lo sé, ¿para qué voy a pagar? ¿Para qué voy a padecer? El maduro siempre busca las profundidades, las bases. El maduro siempre está seguro en los caminos del Señor. Está tranquilo. En paz me acostaré y asimismo, ¿qué? Dormiré porque tú me haces vivir confiado. ¿Cómo duerme? No me sea el dormilón de Proverbio tampoco, ¿viste? No me sea el dormilón de Proverbio, porque por ahí, ¿viste? Los hermanos, yo sé que ellos manejan la Biblia, ¿viste? Y dicen, ay, yo duermo hasta las 12 porque tengo paz. No, pará, tenés que ir a trabajar. No, por eso te digo, ¿viste? No, yo si fuera por el sueño, yo sería súper espiritual. Porque yo me puedo levantar, que mi señora me dice, pero yo me levanto a las 11, como y puedo acostar a la siesta. Tengo ese don. No sé si es don, pero yo duermo, no importa. Pero acá está hablando de una paz interior. Está hablando no solamente el dormir. Descansar, yo descanso, porque estoy haciendo las cosas bien. En cambio, el inmaduro siempre está intranquilo, ¿no es cierto? No sabe lo que va a hacer en el futuro. El maduro siempre busca la voluntad de Dios permanentemente y tiene para entregar. Cuando dice en Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, está diciendo que entonces nosotros tenemos partes de Dios, partes de nuestra vida que podemos administrar distintamente. Por ejemplo, yo con mi mente puedo servir a Dios, pero con mi corazón no. ¿Será así? Miren que lo he escuchado. Dice, mi comunión con Dios, perfecta. Ah, ¿te congregás? No. Mi relación con Dios, hermosa, sí. ¿Y el trabajo qué pasó? No, lo perdí. ¿Por qué? Porque llegué borracho un día y... Alma, cuerpo, espíritu. La comunión con Dios es completa. Es completa. Dios me quiere a mí completo. Me quiere mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Entonces el hermano maduro va a tomar decisiones en función de esas tres cosas. Ah, pero mi corazón es realmente un engaño hoy en día que la gente te dice, seguí ¿qué? Seguí tu corazón. Y Jeremías dice que engañoso es nuestro corazón, y no solamente dice que es engañoso, sino da un adjetivo ahí medio que dice ahí, perverso. Ah, eso es más feo todavía, ¿eh? Porque bueno, no me podés decir que soy engañoso, pero ya pervertido es otra cosa. ¿Y cuántas veces por seguir los lineamientos de nuestro corazón podemos cometer cosas que desagradan a Dios? Ay, pero yo lo siento. Y yo no sé. Cuando Cristo fue a la cruz, ¿lo sentía? ¿Sentía él, quería en su corazón ir? Pregunto. Señor, si puedes de mí, ¿qué? Si es por mí, Señor, mejor no. Si hay otra forma, ay, Señor, yo cargar el pecado, no sé, lo hago con gusto, pero esa situación que después se va a dar en la cruz, y no voy a entrar en teología ahora, porque no es un sermón de teología, pero dijo, bueno,
pero no se haga mi voluntad, sino que eso es madurez. Eso es madurez. Señor, pero si yo corto esto, me quedo sin trabajo. Bueno. Señor, pero si yo corto esta relación, me quedo sin pareja. Señor, si yo corto, maduro espiritualmente. Confío en el Señor. Si estoy haciendo la voluntad de Dios, confío en el Señor. ¿Y el Señor te va a defraudar? No te va a defraudar. Tengo no sé si la gracia o la desgracia de ya ponerme muy viejo. Y entonces he recorrido montones, tengo amigos de 40, no sé, 40 y pico de años allá de creyente. Y como siempre digo, uno dice que mira hacia atrás, no para como mirando como un anhelo, pero sino para ver las decisiones que uno ha tomado. Y si bien, como le dije, muchas veces me equivoqué, doy gracias de algunas decisiones que marcaron mi vida y mi familia que fueron buenas. Y que por ahí en el conjunto de amigos cristianos ellos tomaron otras decisiones. Y yo hoy puedo ver a través de muchos años esas decisiones que en su momento eran un beneficio económico, que eran un beneficio social, que eran hasta un beneficio sentimental, que era la media naranja que faltaba, no sé, que era un montón de cosas que el mundo dice y hace y promete, nada tenían que ver con las cosas de Dios. Y hoy puedo ver realmente vidas destruidas, apartadas y renegadas de las cosas de Dios, justificando esos errores, ¿no es cierto?, que habían sido tomados supuestamente como una buena decisión. O somos maduros o somos más duros. Porque visité a algunos de ellos y me decían, no me venga a hablar de Dios a mí, porque yo toda la vida en la iglesia y tomé esto y fíjate, y una amargura, una cosa terrible, raíz de amargura, ira, enojo, todo con las cosas de Dios, pero decís, che, y la salvación, y bueno, sí, voy al cielo. Y bueno, no sé, en esas cosas no me meto, pero por no tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, esas consecuencias a lo largo de los años después se pagan. Y Dios te quiere librar de esas cosas. Dios te quiere librar de esas cosas. Dice, te quiere dar el alimento sólido. Te quiere dar las decisiones que realmente llevan tiempo para masticar. Tiempo para decidir, porque el alimento sólido se necesita un tiempo de ¿qué? De comer, ¿no es cierto? Más fácil tomar una taza de café con leche. Pero dice, ¿la leche es para quiénes? Ya cuando uno es nuevo en el Señor, bueno, la leche espiritual para que crezcáis por salvación, y bueno, uno no discierne, uno no entiende, uno no sabe, pero bueno, ya con los años uno tiene que madurar y ser sabio y entendido cuál es la voluntad de Dios. Quiero terminar con una cosa también que nos puede servir, porque el maduro tiene para entregar su tiempo, tiene para entregar sus recursos, y tiene para entregar su persona, y tiene para entregar su alma. Todo lo mío es tuyo, Señor. Mi familia, mis hijos, mi trabajo, mis cosas. El inmaduro negocia esas cosas. El inmaduro, esto sí, esto no, acá sí, esto bendecime, esto hasta acá, esto llega hasta acá, y hace ahí un Tetris de acomodar piezas que nada tienen que ver con Dios. Dice, mira, conmigo todo o conmigo nada. Si alguno es digno de, como dice el hermano, poner la mano en el arado, ya pusiste la mano en el arado. Así que ahora, hermano, dale para adelante porque no hay que mirar. Ya una vez que uno empieza a correr la carrera que tiene por delante, hay que seguir. Y seguramente con preciosas y grandísimas promesas, y también con precioso y grandísimo padecimiento, porque los padecimientos son necesarios para el crecimiento espiritual. Por último, quería decir que el hermano maduro, la característica de la persona madura, también busca el interés del otro. En la iglesia no se crece personalmente. No hay un crecimiento individual. Generalmente hay un enaltecimiento individual, pero el crecimiento es comunitario. Cuando
vemos las cartas de Apocalipsis, gracias. Cuando vemos las cartas de Apocalipsis, ¿las cartas a dónde son? A la iglesia, al conjunto de hermanos. Entonces, es un egoísmo también, decir, hacer un cálculo, decir, bueno, yo tan mal no ando, ¿qué va a ser? Vengo a la iglesia, algo. Esto debe ser para el otro que está allá atrás, que ese viene así a los tumbos, ¿viste? Ese viene, no sé si da la ofrenda tampoco. No, porque el maduro busca el crecimiento de la comunión, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de todo. Y eso también es un ejercicio. Porque yo siempre digo, dolerme con el que duele es fácil. Ahora, gozarme con el que se goza, la pregunta, ¿y por qué a mí no me dio eso? Hago un análisis de mi corazón, ¿eh? A veces cuentan una bendición y decís, pero yo... Y eso es un ejercicio espiritual, decir, bueno, si es mi hermano, es cuerpo, es parte, es comunión, entonces yo también tengo que crecer en ese discernimiento y decir, no, la verdad que si Dios le está dando a mi hermano es porque nos está dando a todos. Yo por ahí no me toca. Yo cuando veo al rico y a Lázaro, el pasaje dice que al rico le dio bienes. ¿Y sabe qué dice a Lázaro que le dio? Le dio males. ¿Cuál quiere ser de los dos vos? ¿El rico o Lázaro? Socialmente el rico, el más bendecido, Lázaro. ¿Entendemos la madurez espiritual? Que la abundancia de la vida espiritual no tiene que ver con la abundancia de bienes. Que el maduro sabe discernir esas cosas, que yo puedo estar económicamente no en una situación agradable, pero no quiere decir que esté mal espiritualmente. Y que por ahí puede permitir una necesidad ocasional, digo yo, ocasional, porque nunca deja al justo desamparado. ¿Nos permite pasar por el desierto? Sí, nos permite pasar por el desierto. Pero para que nosotros crezcamos en confianza, en paciencia, como dice Santiago, bienaventurado el varón, ¿no es cierto? O tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Primera Corintios 3:10 dice que cada uno mire, Primera Corintios 3, no lo busquen, pero dice cada uno mire cómo sobreedifica. Mi madurez espiritual va a hacer que el otro hermano también se anime a poner un ladrillo. No edificar la iglesia esta, que es lo más fácil. Para mí era más fácil esto, porque pongo la viga, hago ladrillo, pongo el piso, eso es lo más fácil. Cuando está hablando de iglesia, está hablando de la relación entre los hermanos. Cada uno miremos cómo se edifica. Termino con esto, hermano. ¿Cómo está su madurez espiritual? ¿Cómo puede hacer un análisis de últimos 2, 3, 5 años, 40 años, no sé, lo que usted tenga en la iglesia? ¿Ha notado que ha crecido en su madurez espiritual o ve que cada vez está más duro, más duro espiritualmente? Es un desafío para en esta mañana llevarnos a nuestras casas y analizar nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro, le voy a pedir a Dante que nos guíe el Señor en oración y así terminamos.